el pelotazo va arriba, va larga, Guima sube Guimarães, el cabezazo. Celso va a tirar, tiró, ¡golazo! ¡Golazo! Eso, Chel, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Todo en orden? Sí, todo bien, pura vida. ¿Qué hay de nuevo por ahí? Bien, que Bien. ya quedan 6 partidos ya nada más. Bueno. Es que ya después se vienen de vacaciones, ¿no? Pues sí, en teoría sí. A ver, yo creo que no sé cuánto van a dar, pero creo que va a ser suficiente. Teníamos un Bueno. poquillo ahí de miedo con cuántos iban a ser los días, pero creo que van a ser suficientes para Qué dicha. estar ahí. Bueno, ok, Sí, ¿por qué? entonces, ¿dónde le dejo la batería donde estaba o qué hago? Si me hace el favor, sí. Trate de no moverla mucho también. Ay. No, por acá bien, ahí oyendo diferentes, porque ex compañeros, porque estamos casi que este junio fue la celebración, o está haciendo la celebración todavía de los 30 años de Italia 90, ¿va? Entonces, ha vuelto a salir mucho tema, mucha historia, con diferentes gentes que estuvimos ahí, ¿verdad? Bueno, y uno de ellos es el invitado de nosotros hoy, ¿verdad? Pero Además, ¿qué tienen? ¿Un chat ahí en WhatsApp y eso? no, ¿Se mantienen comunicándose, no? sí, a una parte del grupo ahí importante se mantiene comunicando, pero bueno, a mí como me ha tocado mucho de ese tiempo estar afuera, entonces van teniendo obviamente mucho más reuniones de ellos, ¿no? Entre Sí, claro. gran parte de ellos. Pero bueno, un invitado estuvo, ¿verdad? En ese grupo jugó, era siempre titular en ese grupo y creo que además tiene una conexión con nosotros también, ¿verdad? Con nosotros dos, así que más tarde se apuntó para hablar de eso y me alegro mucho. Sí, siempre cuando es hablar de fútbol, yo sé que él Sí, sí. él tiene tema para rato y hay buenas cosas ahí, pero para usted esa eliminatoria usted no la jugó, ¿verdad? O sea, No, yo la jugué. Jugué la primera parte. Y después de eso, cuando hubo el cambio de entrenador, que salió Gustavo de Simone y entró Marvin Rodríguez y don Antonio Moyano Reina, ahí salí yo. o sea, Y usted y el yo último, tuvimos a Gustavo Simone. Gustavo de Simone. ¿Usted tuvo a Gustavo? No, René. No, ¿quién No, fue el que...? René Simões tuvo usted. Cierto. Simões, el brasileño. Gustavo era uruguayo, es uruguayo. Sí. Que llegó acá en los años 80 y armó, en realidad, la base de ese grupo, él la armó, ¿verdad? Después de eso vino ese cambio, entró Marvin y don Antonio, ahí salí, y cuando ellos salieron, entró Bora y ahí volví a entrar yo, ¿verdad? Pero fue un grupo muy bueno. Pero hubo alguna variación del esquema, en cuanto a lo que se jugaba al principio de la eliminatoria, como llegan al Mundial.
sea, el Bueno, rol de hecho, suyo ajá. cambió. De hecho, no sé si te acordás, o sea, una de las presentaciones que yo hice allá en Colombia sobre la participación de Costa Rica en los mundiales, ¿verdad? Hablaba un poco de eso, ¿verdad? Es decir, de cómo Italia 90, desde el punto de vista de parado de juego, de perfiles de jugadores, de funciones de jugadores, a un grupo importante de, de jugadores que estuvimos ahí y que luego nos convertimos en técnicos, nos marcó, ¿verdad? Nos marcó. Y la función mía como tal, sí, porque a mí me escoge, sobre todo yo regreso a la selección porque Bora andaba buscando un mediocampista en un principio más de box to box, ¿verdad? Así de área a área. Y me vio algunas características que a pesar que yo no jugaba en el Saprissa, un poco más arriba, ¿verdad? Eh, Me vio como esas características por ese lado, vio que yo tenía cierta ascendencia en nivel de liderazgo también en el juego. Y, y entonces cuando él me llama, él me llama prácticamente, primero me llamó para, como, para pelear un poco la posición con Juan, con Callazo, ¿verdad? Ajá. Que era como una especie de 9 y medio, ¿verdad? Es decir, eh, que jugaba atrás del delantero, pero también tenía que bajar un poco y se tenía que juntar justamente con el invitado que vamos a tener hoy, Uh-huh. que partía del medio campo. Pero después fueron pasando los entrenamientos y vino algunos partidos de preparación y ya me empezó a poner más atrás y Juan y Callazo quedó más posicionado ya como titular de ese puesto. Uh-huh. Y entonces empezó a poner más atrás, más cerca del volante central, ¿verdad? Sí. Y entonces vino el último partido de preparación contra País de Gales. Yo ahí no me fue bien en el primer tiempo, nunca entré en el partido, porque además era un partido de preparación contra Escocia, que era el primer juego que nos tocaba. Y era un partido muy, ¿verdad? De que uno como mediocampista era así, Dolor ¿verdad? de cuello todo el rato, sí. Dolor de cuello todo el rato. Y no me sentí cómodo y ahí creo que él percibió que para arrancar contra Escocia, que era el primer partido, tenía que tener otra característica de ese otro volante que acompañaba al 5, porque el otro volante, que haría como el tercer volante, ya estaba fijo y era inamovible. Porque entendió muy bien desde el comienzo. La verdad a mí me impresionó mucho porque tuvo un entendimiento táctico del rol que Bora quería sobre ese costado izquierdo de nosotros, defensiva y ofensivamente. Eh, pero sí, cambió. O sea, lo que quisiera saber es cómo Bora, una persona que no tenía ninguna relación con el fútbol de Costa Rica y cuando llega acá, cómo fue, cómo él sabe, ok, qué jugadores me sirven para lo que quiero hacer, porque al final la información de antes no era la que había ahora. Y cómo él llega acá o sea, ¿qué fue? ¿Qué hizo él? ¿Fue a los estadios? ¿Él se apoyó en alguien? ¿O No, llamó a mucha gente? Y no sé cómo no, fue ese ahí proceso era, de selección con él. sí, ahí hubo una persona que fue clave, ¿verdad? Dentro, no solo por lo menos lo que yo entendí y supe, que fue clave para la recomendación de
digamos, de ciertos, o para ponerle un poco más en el contexto de lo que eran los jugadores en Costa Rica o la selección en Costa Rica, y también los posibles ayudantes que pudieran rodear a Bora, ¿verdad? Que fue don Antonio Moyano. Don Antonio Moyano tenía un papel muy importante porque era muy, como dicen en Colombia, era muy querido por don Isaac Sasso, que era el presidente de la federación en aquel momento, ¿verdad? Y entonces, don Antonio era el enlace, fue el enlace para la llegada de Bora. Y Bora hablaba mucho con él y después también recogía mucha información de él y también tenía mucha información. Le recomendaron a Bora a Rodrigo Kenton, que después fue entrenador suyo, sí, y Rolando Villalobos. O sea, esos eran los dos auxiliares que también lo ayudaron a escoger un poco, más que escoger, a informar, ¿verdad? Porque después de eso ya hubo algunos cambios que alguna gente no entendió, ¿verdad? Es decir, que salieron del grupo que había clasificado, salieron algunos jugadores emblemas, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo de Pastor Fernández, que hace el gol de la clasificación y después no llega a la lista. Es que no, si ser entrenador no es nada fácil. Tomar ese tipo de decisiones tiene que ser muy difícil, porque uno Sí. como jugador, entender esas decisiones en el momento, es que por más, tal vez a los años uno llega a entender, pero bueno, es muy difícil asimilar la idea de una decisión de esas. Pero bueno, o sea, sí, claro, el tiempo le da la razón, ¿verdad? O sea, el tiempo le da la razón, porque al final por lo que hicieron ustedes, que fue, sí, papi, es el donde cambia toda la historia del fútbol costarricense, fue ahí, y de ahí no hay ninguna duda de eso. Si no fuera por eso, probablemente no estaríamos, no tendríamos ninguna cultura futbolística. Sí, Sí, exacto. Pero por eso, entre otras razones, ¿verdad? Es decir, porque hubo varias cosas que son muy semejantes a nivel de grupo, ¿verdad? Sucedieron con ese grupo, como sucedió al grupo que yo dirigí para el 2002, como sucedió con el grupo de ustedes para el 2014. Es decir, hay muchas cosas en comunes, ¿verdad? Que uno va como detectando. Pero indudablemente que a pesar de tener, ¿verdad?, toda esta información que él tuvo, también estuvo él en la capacidad de, por su experiencia, porque ya había entrenado en México 86 a la selección de México, por su experiencia como jugador en Europa. Es decir, ya sabía él muy bien qué perfil de jugador tenía que escoger para nosotros ser competitivos contra Escocia, Brasil y Checoslovaquia en un primer momento. Perdón, y Suecia en un primer momento, después Checoslovaquia. Y entonces, en esa capacidad de discernimiento de él, pues quizás pensó, bueno, fulano no puede ir, no, mejor fulano no, y el otro sí, teniendo ese contexto. Y también tenía otro contexto, ¿verdad? O sea, que venía de afuera, ¿verdad? Y entonces, mucha información que quizás siendo técnico de acá, a veces eso también entra mucho ruido, ¿verdad? Pero, o sea, él entendió muy bien todo eso y propuso un estilo de juego, un modelo de juego que, como repito, o sea, para mí, aparte de eso que vos decías,
es lo que después, en todas las otras participaciones de Costa Rica, se toma como esa idea madre de eso, ¿verdad? Y bueno, dentro de esa idea madre había diferentes funciones de jugadores que se tuvieron que adaptar. Y justamente el invitado, ¿verdad? El invitado de hoy, que podemos hacer dos toques con él súper bien, fue Oscar, ¿no? Fue Oscar Ramírez, que fue, para mí, tuvo una transformación táctica importantísima en ese rol que él jugó ahí en el 90, y que quizás eso también le haya ayudado para que después, dentro de sus adaptaciones y sus requerimientos para la escogencia de perfiles de jugadores en los equipos que dirigió o en la misma selección, haya incidido. Bueno, pues llamémoslo a ver. Si querías hacemos y llamamos a Oscar, que se apuntó y anda por acá. Sí, llamemos entonces al profe, entonces en dos toques. Ok, vamos a llamar a Oscar, a ver. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó, Celso? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Oscar, todo bien. Qué bueno, qué qué bueno. bueno. Que puedes estar acá con nosotros. Y justamente estábamos hablando con Celso de que este mes de junio, no sé si te ha tocado, ¿no? Pero a varios de nuestros excompañeros de Italia 90 los han tenido bombardeados, ¿verdad? Porque son 30 años, ¿verdad? Por eso me dejé la barba. Sí, ya para que vean que han pasado 30 años. A ver, Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, hombre, mucho tiempo. Y hablamos... Había nacido el amigo. 2 años, profe. Estaba 2 años tenía. 2 años, sí. A los 12 ya usted me había regalado aquel par de tacos en el entrenamiento de Saprissa, que me acuerdo. Guima, que era que no pagaban, Guima. Acordate que... Era un tema bueno, no había plata ahí, no había plata ahí. Era duro. No, pero lo que pasa es que ahora no le quedan. Lo impresionante era que me quedaran entonces. Imagínate que con 12 años ya calzaba lo que yo calzaba ya con viejo. Por eso. Cabrón. ¿Todo bien Oscar, ahí en Turquía? Bien, profe, bien. Aquí estamos, aquí lidiando con estas diferencias ahí de futbolísticas. No, bueno, yo no puedo, pero con esto que ha pasado yo me pongo a pensar como entrenador, es duro, duro planear y ustedes ejecutar y bravo. Justamente estábamos en ese tema ahí hablando con papi de los retos que tuvo Bora, de algo de un ambiente que él no conocía, que no sabía nada, para después acoplarlos a ustedes dentro de un sistema que les funcionara, ¿verdad? Entonces hablábamos del cambio de rol que papi tuvo en la eliminatoria y después que encuentra con él y para eso para eso más bien ahí nos metemos de lleno de una vez que no, pa. Sí, es que lo que hay varias cosas, Oscar, ¿verdad? Es decir, porque primero yo me acuerdo bien que todos nosotros como ya seleccionados, ¿verdad? Después de todos los filtros que pasaron, nosotros como seleccionados fuimos siendo sometidos a diversas pruebas, ¿verdad? Y no solo pruebas en los partidos, pruebas en los entrenamientos, en los monitos que hacíamos. Es decir, cada ejercicio que hacíamos con balón, sobre todo, era información que a Bora en ese sentido le llegaba para ir cuadrando un poco qué podía hacer contigo, o con Juan, o conmigo, o con Roger, o con Mauricio, etcétera, ¿no? Y que lo impresionante también fue que después, o sea, cómo esta experiencia a nosotros, por lo menos, y eso yo no me canso de repetir nunca, ¿verdad?
Como nosotros, esa generación de 90s, a todos nosotros nos marcó mucho, porque vos saliste de esa generación porque teníamos 3 grupos, ¿verdad? El grupo más joven, que era Ronald, Hernán y compañía, el grupo intermedio, que eras vos y otros y compañía, Marchena. y el grupo ya, Marchena, policía. Y después los grupos de los ya más de experiencia, Gabelo, Roger, Chávez, yo, Chávez, sí, etc. Pero como a todos nosotros nos marcó, e inclusive nos marcó para nuestra etapa como entrenadores, ¿verdad? Y yo le decía a Celso que una de las funciones que a mí más me impresionó, y la evolución, porque uno te veía, ¿verdad? Todos los días entrenando, y las chichas que te daba cuando no podías agarrar bien, ¿verdad? Lo que era lo que Bora quería con vos tirado sobre el lado izquierdo, ¿verdad? Y cómo fue la transformación tuya hasta llegar a ese rendimiento altísimo, ¿verdad? Que tuviste en ese mundial jugando ese rol. Creo que eso es muy, muy lindo de conocer, ¿verdad? Caramba, para mí... Porque vos jugabas de 10 antes. Sí, pues eso es lo que te iba a explicar, que en Alajuela a mí me decían que estuviera donde estaba el balón. Entonces, la dinámica mía me permitía ser muy participativo con todo lo que era el juego de Alajuela. El hecho de que llegara Bora, y me acuerdo, no sé si te acuerdas vos, que probó a Roy, probó a Obando, y de última opción casi que fui yo. Y fue muy simple, me dice, nada más cuando tengamos el balón, te abrís un poco el costado, cuando vamos del lado derecho, te cerrás un poco, si usted es obediente, usted me juega el mundial. Y yo creo que a Roy le pasó lo mismo, el tema de querer andar por todos lados, porque Roy era muy, muy parecido. Y a Marvin, tal vez Marvin era no sé, pero yo creo que tal vez hubiera sido el más indicado, de acuerdo a la posición. Tal vez Marvin quería el lateral, pero si él hubiera sido en algún momento un poquito más osado, me parece a mí, o lo que ahora vio, no sé si en la comparativa que él hizo entre nosotros, vio que yo le daba más alternativas, no sé si metiéndome en medio campo o qué sé yo, pero sí fue una lucha difícil y de cambio de mentalidad. Yo creo que el tema es que él nos da la visión de a lo que íbamos. Acordarte de la bendita película que íbamos invitados especiales, pero había que hacerlo bien. No era ir por participar y que se hablaban de aquellas goleadas y todo, sino que era un tema de ir evolucionando en muy poco tiempo, porque al final de cuentas, si comenzás a analizar el montón de partidos que jugamos contra gente de pueblos y de fábricas, y después uno dándole vuelta a la cabeza y dice, no, caramba, ahí fue donde nos afinamos, ahí fue donde ya llegamos a aquel famoso partido contra el Inter, que empatamos 2-2 y que ya todo el mundo salió enojado. Llegamos al partido de Gales, que era para mí, yo creo que fue la prueba donde él se sintió ya más tranquilo de saber que íbamos a jugar contra Escocia y Suecia, y que al haber chocado contra todos esos grandotes de Gales y el partido que se hizo, como que le dio esa tranquilidad. Pero fue una evolución muy bonita en cuanto a volverse uno, el no querer perder. Nadie quería perder, ya llegamos a un punto donde vos decirlo, enojarse, y igual uno ya se recriminaba cosas porque ya uno sabía que lo podía hacer y tal vez no te salía, o a mí me pasaba, y me pasó en el mundial, 10-15 minutos y la bola no llegaba por la izquierda, y prohibirme yo de las ganas de cruzarme hasta el otro lado para tocar la bola con los otros y tener que reprimir y quedarme en un orden táctico que para el caso mío fue fue un tema. Es más, hay una anécdota. Cuando hay un partido que hacen de las estrellas del mundo, que me toca ir con Roger a Los Ángeles a jugar contra Chivas, y llega y las mismas indicaciones del mundial, digo yo, aquí me desquito todo, y comienzo a hacer desorden, y corro para allá y corro para acá, y a los 15 minutos me llama a la línea, me dice, Ramírez, mira que te puedo cambiar, me dice. Yo otra vez a la izquierda y hacer el mismo rol del mundial. Y que no seguro no oía, pero empezaba a gritar, llévate vos. Llévate vos, cabrón, pues. Pero no, verás que me la hizo, yo empecé a la libre, y aquí me desquito de todo
la restricción que me tuvo en el Mundial. Ajá, y a los 15 minutos me pegó el grito, me dice, Ramírez, mira que te puedo cambiar. Otra vez, vale que me tocó un romano, que era un lateral izquierdo que pasaba como un avión. Yo, bueno, me adapté y salió bien. Sí, sí, eso, yo creo que por eso te digo, ¿verdad? Yo hice una exposición, que yo te he hablado de esa exposición, que la tenemos que ver un día. Y el cuerpo de la exposición era, y se la mostré a Celso también, era un poco que cómo he separado con las diferentes versiones de cada uno, mía, tuya, de Jorge Luis, cómo cada uno fue entendiendo que era, digamos, algo muy característico de nuestro a nivel de selección, ¿verdad? Y eso nació en el 90, pero solo los que estuvimos ahí nos acordamos bien de para usar un término que sea el día, la parida que fue eso, ¿verdad? En todas las posiciones, casi que en todas las posiciones, ¿verdad? Sí, porque acordate que Chava termina el lateral derecho. Policía Gómez de como un segundo contensivo. Mismo Ronald González, que era central, termina de siendo el contensivo. ¿Y qué más hay? Digámosle variables. Yo creo que la muy estable fue lo de Roger, Mauricio y Marchena. Y Luis, sí. Y Gabelo fue lo más estable, pero después vieron, acordate y Juan que también, ¿verdad? Juan era como tal vez más estable en el medio campo, ya sea por fuera o el mismo centro. Pero el tema después era Medford y Jara. Que en aquel partido de Gali yo creo que ahí se lo gana Jara a Hernán, pero fue una lucha de acomodo. Yo me imagino que tal vez hasta siendo simple, me parece que ahora logra eso buscando las características o lo que él veía en nosotros, pero la lucha interna fue brava. Fue dura, sí. Hasta aquella famosa reunión, ya faltando como un día para debutar, que todos los suplentes, me acuerdo de Vladimir y de Giovanni, dándole el apoyo incondicional a Chava, que les había ganado, y a muerte con ellos, que era Costa Rica. No era ya el tema personal de ganarse el puesto había terminado, y que el tema era la gente que debutaba y que todos tenían el apoyo incondicional de la gente de la suplencia hacia los titulares. O sea, eso lo hablaron antes de comenzar el Mundial, profe. Sí, es que hay una historia bonita, yo creo que tal vez muy importante, y no sé si Guima me imagino, todo lo sabe. Acordate de Marcelo, que era el mensajero. Marcelo llegaban de estos, los grandotes, y la primera vez que fuimos a Roma y al Coliseo, a toda esa cosa, y había gente que nunca había ido o no habíamos ido. Yo creo que yo fui la primera vez que fuimos con Marvin. Esa era la segunda. La gira. Sí, la gira. Pero había gente que no había ido ahí a ver todo Roma. Y los entrenamientos no eran es decir, la gente llegó todavía con el Coliseo en la cabeza, y eran 2 días y el equipo no entraba en onda lo que quería el señor. Entonces venía Marcelo y le comunicaba esto a los grandes, que él no los veía metidos, que los veía en otras cosas, y inmediatamente venía la reunión, lo llamaban a cuentas, Manguima, Roger, todos ellos, y otra vez a conectarnos, y así, no sé si vieron unas 5 o 6 reuniones de esas, donde se paraba lo que estaba interfiriendo, e inmediatamente volvíamos al Mundial, hasta que se llegó a esa última reunión, que fue la reunión donde, no sé, como que fue el cierre de toda esa evolución de lo que era el equipo en sí, y el equipo en sí en saber que cada uno tenía su rol. Quedé de suplente, quedé titular, voy con todo, aquí es Costa Rica y vámonos. Eso es muy importante. Sí, eso es clave. Eso es clave, por supuesto. Profe, entonces, digamos, viendo, como decía Papi ahora, lo de la charla que él hizo, él analiza, digamos, los diferentes sistemas que hemos usado. Y siempre ha habido siempre está la pregunta de que si nosotros, o sea, realmente entonces nuestra identidad es jugar con una línea 5, o es simplemente una variable, o es algo, o la línea 4 al final nosotros, no sé. No, yo a lo que digo, no sé si has visto los partidos, Guima. En cuanto a ofensiva, nosotros tenemos una particularidad, y es la parte que
no sé si acordarte, Marchena da pase a Jara a Juan en el gol de Escocia. Sí. Mauricio Montero en el partido contra Suecia, no sé cuántas veces cruza medio campo como un volante, es decir, viniendo de atrás hacia adelante. Siempre el central era el que hacía la diferencia entrando a medio campo. Y es más, Marchena, no sé, si vamos 1-1 contra Checoslovaquia, Marchena llega en un contragolpe casi que a meter el 2-1. Sí. Entonces tuvimos esa parte, es más, bueno, yo conocí a Mauricio Montero en San Ramón, y lo fue compañero mío de la selección de la juvenil, y ver la evolución de Mauricio al llegar al Mundial en cuanto al manejo ya con balón y todo, porque Mauricio era reventón y vámonos, ¿verdad? Ver el mismo Héctor Marchena cuando debutó, es más, debuta contra la Alajuela, por cierto me hizo me pega una patada que bueno. Bueno, pero ver la evolución de ellos, Roger sí, más bien el Roger era un adelantado en eso porque siempre cortaba y echaba medio campo a hacer la diferencia. Pero estoy hablando en el tema ofensivo. En el tema defensivo, yo creo que la cultura no, yo lo he hablado muchas veces, que nosotros necesitamos, no es lo mismo, es decir, una mejor preparación en cuanto a defensiva, en saber marcar. No es lo mismo marcar a un rápido, a un habilidoso, a un grandote. Son tres maneras que el jugador, y de acuerdo a las características del jugador, tiene que tener la capacidad para saber defenderse ante esas tres posibilidades. Y muchas veces hay un déficit por ejemplo, regalar hacia adentro, que es mortal. Cuando te agarran hacia adentro ya tiene que salir uno y ahí va quedando gente botada. Y se le va abriendo nos duele mucho. ¿no? Se va abriendo el ángulo de pase para sí, claro. Nos duele mucho. Entonces, como que nosotros hemos necesitado reforzar esa parte de esa manera para darnos la tranquilidad y la seguridad. Y a partir de que tomamos el balón, si a nosotros nos dejan, y me pasó, yo no sé ahora, acordate, Flaco, y si a nosotros nos dejan crecer con balón, somos jodidos. Si a nosotros nos dejan agrandarnos y coger confianza, somos ahí. Pero si nos agarran y nos presionan y nos intimidan un poco en que no crecemos con balón, nos duele. Yo no sé si es porque nos han dicho toda la vida que hay que tener el balón y que nosotros jugamos bonito y no sé qué, pero cuando no tenemos el balón no nos gusta, nos volvemos inseguros, no sé. Por ejemplo, pero yo Checoslovaquia, creo... Ajá. Sí, dale. No, que el partido de Checoslovaquia fue pues, una lindura de partido jugarlo. Igual el mismo contra Escocia, pero después ya un partido como el de Brasil, donde la calidad técnica de los brasileños da para más. Bueno, los flacos, usted lo vio, usted lo vio, son diferentes. Son gente que vos querías hacer, pues decir, no, llega un momento y dice, no, estos son mejores, y no. Se va a quedar uno ahí creyendo, yo soy igual a un brasileño. Es una mentira, es decir, son pocos o sí hay algunos de nosotros por característica, un Hernán, pero ya colectivamente, tener capacidades como ellos, entonces hay cierta diferencia, pues, hay que vivirla. Los chavos me preguntaba un abogado sobre eso, jugar contra los mejores goles. Yo, mira, es como que vos estás debatiendo con el mejor abogado del mundo, donde tenés que ver cómo le debatís el problema que tenés ahí, y igual, te encontrás y vos te tirás A mí me pasó con Jorginho, y anécdota, Jorginho llegó y me dice, ahora salir, y sí, yo le salgo, pero en 20 metros me metió 15 metros de diferencia en velocidad, la tiró larga, y yo dentro de lo que yo ya aprendí el fútbol, digo, Chávez, yo no me voy a regalar, porque si me regalo yo, me supera a mí, y a vos te va a agarrar también fresco. Entonces yo, no, vea, yo me voy a regalar, o yo le voy a salir a él, pero cuando él la tira larga, usted tiene que aparecer para que me ayude, porque en velocidad me superaba tremendamente. Es decir, yo lo sentía inmediatamente. En la primera, yo tengo problemas aquí con este carajo, y me supera. Pero es la parte de arreglar el problema que uno tiene que tomar de acuerdo a cómo es uno, ¿verdad? Conocerse uno y ver contra qué se enfrenta. Y hay partidos que son muy agradables, se lo juega uno bonito, pero hay otros partidos que te encuentras con un carajo que dice, no, caramba, este es bravo, ¿eh? No, es que ahí también entra el tema, ¿verdad? Que todas estas selecciones, ¿verdad? Esa nuestra de 90, la que a mí me tocó dirigir en el 2002. El otro día había su partido, ¿eh? Bravo. ¿Verdad? Es decir, cuando nosotros teníamos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros como entrenadores, Oscar, sentimos que los jugadores están totalmente convencidos, ¿verdad? De que esto es y vamos y no pasa nada. Somos competitivos,
¿Entendés? Es que el punto es que yo creo que nosotros siempre, bueno, y Celso, ahora el otro día tuvimos una charla también muy, muy agradable con Michel, el ex del Real Madrid, en donde hablábamos un poco eso, o sea, de lo que se necesita, ¿verdad?, para ser competitivos en el alto nivel, ¿verdad? Y eso, nosotros en aquel momento, porque una cosa es hace 30 años atrás, claro. donde nosotros podíamos ser competitivos, porque acordate que para nosotros cuando íbamos de gira a Estados Unidos ya era una gran fiesta, ¿verdad? Es decir, uy, sí, vamos a Estados y muy dispersos, todo, ¿verdad? Muy dispersos. Y que en 2 meses, pero 2 meses porque además el núcleo, ¿verdad?, de esa selección del 90, traía casi que desde el 86 también, ¿verdad? Varios, ¿verdad? ¿Vos estuviste en el 83? No, en el 83 no estuviste, ¿verdad? De la eliminatoria, sí. Me lesioné y no pude participar. Okay. Acordate ya en Honduras que vos metiste el gol. Sí, el 2-3-1. Me asusté. Sí, pero yo me ese partido me acuerdo en Honduras. Pero, caramba, digo yo que y para mí, yo no sé, a Celso tiene que haber pasado ya y gracias a Dios que están a esos niveles tal vez a nosotros nos faltó un poco de experiencia. Pero cuando ya te acostumbras a jugar contra los grandes, la evolución, y es para mí la recomendación, si nosotros tuviéramos fogueos altos siempre, porque se da todas estas situaciones de los mano a mano, donde uno tiene que resolver, y ya uno va agarrando experiencia y ya sabe cómo conducirse ante ciertas circunstancias. Pero tal vez a nivel de CONCACAF, yo creo que nosotros estamos a un nivel donde, si no es contra Estados Unidos o contra México, y guardando, bueno, Honduras por su... Cuando viene el tema de la garra de ciertos equipos de Centroamérica, que es contra nosotros, por el tema de que nos llevan cierta envidia, no sé, que somos motivación para ellos, pero a nivel de los otros no nos encontramos con estructuras fuertes como jugar contra un Brasil, contra una Italia, y es donde realmente se aprende. Si nosotros tuviéramos esos partidos constantes, nos daría, la evolución de nosotros sería mejor, pero el hecho de estar en esta zona, igual México, que ellos lo reclaman, lo dice ahora el Tata Martino, que el venir a jugar unos partidos ahí, que a ellos no les ayuda, que ellos necesitan competir contra la gente que está a primer nivel para estar y es que se aprende, es decir, por ejemplo, yo me acuerdo regresar del Mundial del 90, entrar al primer entrenamiento en Alajuela, y pobrecito, que Dios que descanse en paz, Juan José, y acordate el calentamiento que hacíamos con Bora. Empezaba y era no parar y nadie quería entrar al medio. Ya cuando ya teníamos tiempo, nadie quería entrar. Y me acuerdo entrar yo a la Alajuela y estaba todo el círculo central lleno de gente y aquellas risotadas y aquella cosa y el vacilón y yo me quedé pensando y yo, caramba, retrocedo. Yo sentí esa parte, se lo comenté por cierto a Juan José y me dice, Oscar, es lo que tenemos. Yo, sí, pero caramba, de todo lo que venía del Mundial, yo sentí el regresar para atrás y se lo comuniqué y fue difícil porque yo en eso vos me conocés ya cuando se me mete el Ramírez tiro lo claro, que siento así medio. En vez soy poncho, pero es lo que estoy sintiendo y necesito expresarlo, pero sentí eso que y había dentro de esta. Vos hablabas de Marchena, de Mauricio, ¿verdad? Que hacían esa superioridad cuando venían. Pero bueno, también Guima, perdona, el gol, la pared que hace Chope con Ray ahora en ese partido famoso contra Brasil, el 5-2 fue. Es decir, está esa libertad que yo creo que hay que saber que nos cuesta o nos ha costado un poco tal vez ahora. Claro. O es la manera en que nos damos seguridad, pero después también ellos se expresan con el balón. Sí, porque, bueno, ahí ya el otro día también lo comentábamos, ¿verdad? Porque cuando vas jugando en el alto nivel, vos a veces llegás y decís, digamos, ponele, por ejemplo, vamos a poner ese partido de Brasil, ¿verdad? Que me tocó. Claro, nosotros llegamos, ponele 10 veces, ¿verdad?
pero de esas 10 veces, por A o por B, metiste 2, ¿verdad? El otro que tiene un potencial enorme, ¿verdad? Llegó quizás, no las 10 veces, pero llegó 5 veces o 8 veces y metió 5, ¿verdad? Es decir, yo te entiendo perfectamente lo que me estás dando a entender. La capacidad de definición es otra cosa a mejorar. Es decir, si nosotros tuviéramos gente que con categoría de definición, podría ir ganando siempre 1-0, 2-0, con 2 llegadas y se te acomoda el partido y es otra cosa y el crecimiento emotivo es diferente. Pero como te pasó, 10 llegadas, nada, y ellos llegan 3-0 y van perdiendo, ¿no? Como 4 o 5 íbamos, creo, no, 2. 3-0, 3-1, 3-2. Sí, pero caramba, está ese gordo que las metía de todos los colores. Está Rivaldo atrás. Ronaldinho. La tiempo de nosotros era Romario, Careca, Bebeto. Sí, y es que por eso es que valen. Por eso es que valen y por eso es que te definen las situaciones. Y a nosotros, digamos, bueno, una de esa selección que tuviste por la bala, Chope, Roland. Y si no me equivoco, son los 3 últimos goleadores que por ahí llega Brian ahora, hasta este cabrón de Celso, que ahora ahí llegó, no sé cuántos goles ya eliminatorios, pero es volante. Sí, bueno, está Saborío también. Bueno, es el último. Sí. Pero cuando tenés, Guima tuvo 3 goleadores. Es más, yo no sé si hay 8 que quedaba ahí. Hernán te metía goles también de vez en cuando. Bryce tiene mucho gol también. ¿Verdad? Es que pero acuérdate que era más Bryce era más propicial, pero al final, como ahora le está pasando a Bolaños, descubre que es goleador, Dios, pero pero hay facetas que yo retirado, yo caramba, hubiera sido un centro delantero falso, me hubiera metido algo. Yo, mira, le pego dentro del área, no soy ningún babón, pero ya viejo. Pero, profe, de hecho, bueno, viendo los análisis, digamos, de estas, y viendo los partidos, porque después durante esta cuarentena dio tiempo para todo, ¿verdad? Hubo dos situaciones de juego clave. Una, que fue el portero, o sea, todo lo que llegaba ahí, básicamente, ahí al área de Costa Rica lo tapaba Gabelo. Fue fundamental. Bueno, y lo otro que fueron altamente efectivos, ¿verdad? También, o sea, los chances que hay contra Escocia, no sé si fueron numerosas también, porque nos pasó también a nosotros, es decir, nosotros llegamos poco, pero la metieron. Claro, también, entonces parte de esa solidez defensiva daba que a la primera que tuviéramos o cualquiera que fuera realmente clara, de ahí ahí eso, bueno, ya Guima va con 2 mundiales y mundial es la que queda, hay que meterla. Y me acuerdo ahora, la primera, una y va para adentro. Entonces él insistía mucho en eso. ¿Por qué? Porque ya él lo sabía y ya nos tocó vivirla y es verdad. Si no metemos la primera o no condicionamos el partido, en un mundial, un error te lo cobran. Y si no la metes, y ahí sí, es que estás a un alto nivel donde es el mínimo. El error ya nos pasó, acordarte contra Serbia, la jugada aquella que nos daba el 1-0 y se nos montaba y se nos acomodaba el partido. Resulta que no, y después viene un error y viene otra circunstancia y ya ahí sí nos la cobran. Entonces dice uno, es fútbol, desgraciadamente así, hay veces nos toca las buenas, otras nos toca las malas, pero hay que lidiar con eso. Y esa experiencia es la que tal vez hay que transmitir a la gente que está, la que sigue para adelante. Guima tiene un bagaje tremendo. Sí, pues, ustedes sí, sobre todo en estas situaciones que vos estás tocando, ¿verdad, Oscar? Porque al final de cuentas hay como a mi modo de ver, hay como un enredo, ¿no? Porque el enredo está justo en lo que vos decías al comienzo, es decir, si todas estas situaciones de Marchena, de Mauricio, de la rotación que hacías vos con Juan, porque hacían rotación, o sea, cuando vos que venías para el centro, él se tiraba para la izquierda. Sí, llenamos los espacios, pero coordinado. ¿Verdad? Esto era producto de entrenamiento, obviamente, ¿verdad? Es decir, para que Mauricio, Marchena, ya Roger, como bien lo dijiste, ya tenían ya lo traía, ¿verdad? Que más bien a veces había que frenarlo. Sí, claro, había que frenarlo. Pero
era porque en los entrenamientos, todo lo que hacíamos con balón, ¿verdad? Ellos mismos se fueron sintiendo hasta más cómodos para llegar y atreverse, ¿no? Y al mismo tiempo, la situación de los dos, en caso tuyo con Juan, que es algo que yo a nivel ofensivo, ¿verdad? Dentro de todas las estructuras de la selección, Juan, vos en el 90, Bala o Rolando o Bala, Bryce o etcétera, con dos medias puntas, como fue en el 2014, Bolaños y Brian, ¿verdad? Como el que vos también intentaste con tu selección. O sea, son características que nuestro futbolista tiene. Yo creo que es algo que nos debe seguir insistiendo a buscarlos. Porque yo, por ejemplo, no, me cuesta mucho, ¿verdad?, entender, Oscar, cómo, por ejemplo, y que ya te tocó esa situación de no tener nuevas de referencia para el alto nivel, ¿verdad? Entonces, a mí me cuesta mucho entender cuando a las veces que regreso al país, que, por ejemplo, Saborío, con toda su experiencia, sus 37, siga siendo el goleador del fútbol local. Que ahora Bolaños, con sus 36, 37, sin ser 9, sea el goleador del fútbol local. Y eso a nivel de selección, nosotros, ¿verdad?, como entrenadores, ellos como jugadores, en el caso y los pasadores, como Celso y compañía, a veces vuelven a ver y pero ahora, o sea, ¿verdad? Eso es, y a mí eso me llama mucho la atención, Yo siento, Flaco, que hay algo de tal vez de nuestra organización de nuestro, y yo creo que ahora te lo dije un poco, el saber marcar es un arte. Igual esos movimientos que me estás hablando, el saber moverse dentro del área. No hay cosa más para uno que es pasador, que el delantero se te quede rígido, que no te dé no te dé un indicio de lo que él está pretendiendo para uno poder habilitar. Por ejemplo, yo me acuerdo de Gugi Lati. Gugi, dentro de sus características, tenía un giro tremendo, y Gugi de espalda metía un montón de goles. Y le decía yo, ole, o Gugi, bueno, yo solo Gugi le decía, Gugi, dime una cosa, ¿cómo sabe usted que el portero está en el primer palo y la cambias al segundo? Me dice, ¿y estás de espalda? Dice, por la posición del balón, dice. Posición del balón, si nos vamos atacando por la derecha, el portero va cerrando contra el primer palo, dice, él está parado ahí. ¿Qué tengo que hacer yo? Parar aquí. Y él usaba mucho el punto penal. Lo usaba mucho la línea, si estoy parado aquí, entonces el giro que tiene era tan rápido que él la pegaba al segundo palo, o la desviaba de cabeza, simplemente la desviaba hacia el segundo palo, y decía el gol. Dice que él salía casi que celebrando sabiendo que la dirección no iba hacia ese sector y era gol. Pero él, dentro de sus características, buscó o mejoró, porque acordate, antes uno se iba para la cancha del barrio, y ahí uno empezaba a pegarle a la bola y empezaba uno solo a resolver problemas, porque al final de cuentas nadie, si tenías un papá que te podía dar algún consejo o algo, pero uno por experiencia de día a día, fue uno mejorando situaciones. Al menos yo era uno que ponía un par de piedras y empezaba a meter bolas entre par de piedras con un espacio corto y de acuerdo a la carrera del compañero para mejorar esa forma de fichar un balón. Igual cuando me la cerraban la tiraba por arriba, pero eran indicios míos. A nosotros realmente nos falta de gente que ayude a formar. Un centro delantero como Álvaro Saborío tiene que quedarse en la selección. Un Rolando Fonseca tiene toda esa experiencia, el bagaje, la manera como ellos, y ver qué jugador de los jovencitos se adapta a las características de ellos. Porque realmente uno tiene que aprender con los maestros, y la gente que Gabelo el otro día lo decía, que en 15 días aprendió con el señor del Roma, el montón de situaciones que le explicó, dice que ya tenía 30 años. Imagínate qué desperdicio Gabelo desde los 18, 15 años hubiera tenido un señor como eso, la capacidad de Gabelo, hasta dónde hubiera llegado. Y realmente yo siento que hay que llegar a puntos donde hay que mejorar individualmente, que es lo que nos va a dar la calidad. El otro día, yo no sé si a Celso le mostré ver a el contensivo del Real Madrid, el brasileño. Casemiro. Mira, yo viéndolo, le digo, a este mae le enseñaron
le enseñaron desde los 12 años cómo era un contensivo de acuerdo a cada situación de juego. Si era un rebote inmediato y él estaba cerca, inmediatamente la presión o paraba la jugada. Si era por la derecha y el lateral estaba por ahí, salía el lateral, salía el central y él veía, si no había gente que llegara ahí, no se metía central, sino que jugaba contensivo. Si realmente la atacaban dos, entonces él se metía como un central. Un montón de lectura, de inteligencia para tomar decisiones, que yo no sé si a Celso le comenté o a alguno de los muchachos y yo. Es decir, eso fue formado, es decir, a él le enseñaron desde muy joven y él sabía cuál era su función, por eso jugaba en el Real Madrid, porque todo el mundo se iba a la libre y él quedaba como el escudo de todo el mundo para poder hacer la función. Y aquí a nosotros llegamos, yo no sé si a Celso todavía así, tuviste tal vez gente que te ayudó más, o a vos, Alex, que uno viejo de Bora, pues eso lo miraba a uno, porque ahora le iba abriendo cada cosa y le enseñaba cómo hacerla y uno decía, caramba, yo tengo 25 años, esto nunca me lo han dicho. Esto. Sí, sí. Pero imagínate si a nosotros nos hubieran agarrado con una experiencia de 12, 13 años y nos van formando o nos ven la capacidad de que tenemos el talento y cómo nos van mejorando individualmente, porque después viene el tema cómo jugar coordinativamente con los compañeros. Vos me hablé Juan y con Juan yo llegué a la abuela y estaba la época, hermano, hombre a hombre. Ajá. Y de los checos. Sí, y con McDonald's, llegó McDonald's y McDonald's fue el que nos ayudó mucho. Y nos dice, bueno, aquí hay que rotar, porque si nos quedamos mano a mano, entonces simplemente llegó un momento con Juan que nada más con solo vernos a ver, ya metía a Juan la diagonal hacia adentro y yo iba hacia el costado, viendo que estábamos arrastrando marcas, se nos juntaba Omar Arroyo, que era el otro que sabía meterse al medio campo, y hacíamos la diferencia, enredamos a todo el mundo, porque ya el lateral derecho llegaron con un tipo que va casi a jugar de contensivo y decía el lateral, ¿voy o no voy? Es decir, le quedas unas dudas en la cabeza y lo pones a dudar. Pero ahí viene también el crecimiento o la inteligencia para saber jugar o qué estás propiciando. Muchas veces llegó un momento en que hay partidos que no llegaba uno y tal vez arrastrando marcas, Juan era el que aprovechaba y era la figura del partido. En 8 días era Juan el que hacía el desgaste y me tocaba a mí hacer Omar en ese tiempo que era el otro que se metía en eso. Entonces yo eso lo aprendí en el 84, 85 con 20 años. En la parte de movilidad y saber y tener la lectura de los movimientos de acuerdo a cómo se iba moviendo el compañero. Ya con Bora fue más bien, ve lo que con Bora me queda un poco reprimido a mí, pero tuve que hacer caso porque yo quería jugar el Mundial. Claro. Decir, había que hacerlo porque si no, no jugaba el Mundial. Y sí resultó también. Sí, y por supuesto que resultó, y tanto resultó, ¿verdad? Y yo sigo insistiendo en eso, porque tanto resultó, porque después que tengo la bendición de que de esta generación de nosotros soy el primero que me toca dirigir en un mundial, y a mí me quedó clavado eso, ¿me entendés? Acordate cuando trabajamos juntos en Saprissa, yo como entrenador y vos como jugador, y antes en Belém, ¿verdad? Que Celso iba chiquillo a juntar bolas allá atrás del río que ustedes tiraban y esas cosas. Sí, pero Belén, profe, le decía que lo pusiera a Díaz, que no quería marcar, porque eso me acuerdo todavía. Ya fue lo último. Sí, claro. Ya estaba. Pero un poco, Oscar, o sea, era cuando yo empiezo a desarrollar la idea para el 2001, 2002, yo empiezo a desarrollar producto de que tengo toda esta cantidad de jugadores que vos decís, o sea, tengo a Hernán en su última etapa prácticamente, pero estaba fresquito. Sí, claro. Tengo a Rolando en su mejor etapa, Rolando Fonseca en su mejor etapa. Tengo a La Bala que volaba, Pablo como referencia, Bryce que también podía hacer eso, Sun-Sin, es decir, todos estos jugadores basado, ¿verdad? Un poco en lo que yo retenía para ser competitivo en el alto nivel a nivel de selección en el 12 años después, en el 2002, ¿verdad? Que era estos movimientos que hacían vos y Juan, ¿verdad? Y después cómo se iba o no agregando, porque eso sí fue cambiando un poco, ¿verdad? Es decir, la estructura era que Ronald y Policía no se fueran tanto, se agregaran muy poco, ¿verdad? Y que también Chava y Chávez Nequén también no se fueran tanto, ¿verdad? Es decir, que el peso ofensivo del equipo estribaba en lo que vos y Juan, más los desmarques de Claudio,
pudieran hacer, ¿verdad? Pero ve cómo ese trío, ¿verdad? Ese trío, Jara, vos, Juan, Marchena, Roger, Héctor. Triángulos, famosos triángulos. Los famosos triángulos se van reproduciendo en selección, por lo menos, ¿verdad? A través del 2012 eso, el 2006 eso, el 2014 de esto, el 2018 y eso, por eso decíamos, ¿verdad? Que al comienzo que hablábamos con Celso, es que el 90, por mucho, ¿verdad? Cambió todo en la cabeza de nosotros que estábamos ahí, ¿verdad? Eso fue tremendo, o sea, el impacto fue tremendo. Sí, y Celso, ¿cómo estamos hablando de eso? Vos, ¿cómo lo sentís? Bueno, pues ya vos te toca jugar de diferentes formas allá, que esa es otra cosa, que vos tenés en estos momentos de 2, 3 maneras con línea 5, con línea 4, tenés esa parte de saber cómo manejarte, que eso ayuda mucho, que eso es lo que haríamos realmente. La línea 5 la puedes ocupar, bueno, al menos a mí me gusta tener la línea 5 porque los Charlie me hace la diferencia. Yo pienso que si te quieren presionar con 2 en línea 4, ya además ya viene el balón más rifado y a mí me gusta de alguna manera que los centrales hagan la diferencia junto con el portero y puedan ir desarrollando desde atrás. Con línea 4 yo siento que con 2 puntas que te pongan ya te complican, es decir, ya tenés que hacer o abrirse a los 2 centrales, bajas un contensivo ahí, pero ya digámosle, Celso ya tiene la capacidad y ojalá a los 20 años hubiera sabido abrir los 2 centrales, que han hecho el contensivo, que si juegan los 3 centrales, cuál es mi rol, tener esa capacidad de acuerdo a las circunstancias, porque le va a tocar al andar en tanto equipo, es constante los cambios. A nivel de Costa Rica, esa parte también hay que evolucionarla, cómo los jugadores en centrales, y por qué no un central entrar de contensivo en algún momento del partido, y entonces tiras a un volante de los contensivos, los tiras por afuera o lo tiras como 10. A mí siempre me ha gustado el tema de estar cambiando. En Alajuela yo empezaba con línea 5, pero muchas veces me quisieron jugar con un punta. Entonces la línea 5 la transformaba en línea 4. Entonces tenía la capacidad que Salvatierra me salía por la derecha como un volante externo y Kenny me jugaba el lateral. Entonces yo formaba línea 4 y siempre hacía la diferencia, 2 centrales contra un punta. Y metía al que estaba a la derecha, lo metía como 10. Entonces era un tema de hacer flexible el sistema de acuerdo a las circunstancias, porque ya cuando te estudian mucho, ya te van conociendo y ya te quieren joder y vos tenés que tener esos cambiecitos de lectura para enredar al rival. Y bueno, yo al final ya lo disfrutaba. Y fue lo que hicimos nosotros en varios partidos, pero uno me acuerdo que nos salió muy bien, que fue contra Jamaica en casa. Y era donde Johnny así, ¿no? O sea, estaba de central y luego rompía, porque ese día jugamos Brian y yo en el medio. Entonces que era como una cuestión como, hey, pero aquí ¿quién va a marcar? Pero al final Johnny con el movimiento que él hacía para cubrir, y eso salió muy bien. Entonces también le pasó a la selección del 2002 que Papi hacía que metía los laterales por dentro. Entonces, extendía la línea de 3 y metía a Carlos Castro a jugar casi como un medio centro. Sí, claro. Y era él que después repartía el juego y después de hecho liberaba eso a la bala todavía mucho. Al final de cuentas es la capacidad de los jugadores los que te ayudan, porque si no tenés la técnica, es que es fundamental. Y la inteligencia, pues yo veo que muchas veces se habla del biotipo. Sí, el biotipo es importante y la parte de velocidad y de traslado y todo, pero muchas veces, como decía Guima, de poner a rotar a los jugadores, algunos no agarran esa, es decir, no saben, sino que es muy físico, la parte formativa de él es como muy física. Yo voy contra y nada más sé jugar uno contra uno, pero ya cuando lo involucras, anoche nos pasaba con el Gato Contreras, ¿no te acordás de Gato Contreras? Claro. Bueno, el Gatillo, lo que pasa es que el Gatillo era un tema como Hernán, y cuando agarraba la bola era un mano a mano que siempre hacía la diferencia. Por ejemplo, Hernán aún así, Hernán se metía al medio campo, pero Hernán en el mano a mano y hay que dejarlo solo. Es decir, te va a hacer la diferencia, te va a sacar el centro y esa es la lectura pero ya hay jugadores que sí les cuesta, digámosle. Ahí uno comienza a explicar y a la rotación y que tomen la decisión en el momento justo y pueden ser lo más rápido, pueden tener ida y vuelta, pero siempre están destiempados porque no tienen esa
no saben no saben olfatear, que llamo yo, el momento de hacer el daño, cuando quedar equilibrado. Entonces viene la inteligencia, y para mí, ¿te acuerdas? La inteligencia. Eso lo hacía ahora. No, es que eso, es decir, es la malicia. Al final yo creo que hay que decir la malicia de saber cuándo voy a hacer daño y cuándo estoy en desventaja y cuándo me tengo que reservar. Y hay que saberse posicionarse en la cancha. Eso tiene toda la razón, profe. Y eso en la etapa formativa, sobre todo, si eso se puede llegar ya a los 20 años con todos esos conceptos, porque yo lastimosamente también, quien tácticamente, bueno, yo he hablado mucho con papi, por supuesto, pero quien tácticamente creo que a todos nos enseña que hay una manera nueva de jugar al fútbol, con eso de abriendo a los centrales y para nosotros fue la Volpe. Para nosotros él es como el que de nuestra generación quien lleva ese concepto después de ahí que todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero si a nosotros nos enseñan eso desde que tenemos 12 años, porque es que uno ve las academias de los jugadores en Europa, es de locos. Uno ve a los carajillos metiéndose entre los centrales y yo decía, pero ¿qué es esta vara? Sí, claro, pero sí se puede. Es decir, el tema es de nosotros, y es que desgraciadamente, bueno, Guima y Celso, ahí es donde falta meternos gente como nosotros realmente a condicionar o a saber que esa es la forma, porque muchas veces el fútbol lo manejan los directivos, pero los directivos no tienen esa lectura, no tienen, por ejemplo, yo me pongo a pensar, un Evaristo, ¿cómo se llama? Dirigente, Guima, o la gente de Roger o algo, y uno llega y se llegan con este tipo de ideas donde se dice, bueno, hay que traer gente para que nos ayuden en esto, o formar los entrenadores para ese tipo de juego. Entonces los chiquitos de los 12 años ya lo están viviendo y se va mejorando y tenemos que llegar. Pero te voy a decir, Oscar, ayer estaba, el otro día estuve viendo justo, porque todo el tema empezó con Italia 90, ¿no? De la conversación. Y estuve viendo una entrevista que le hace un Eduardo Solano, ¿verdad? Que lo conocemos todos, que le hace a Gabelo, ¿verdad? Entonces Gabelo está contando un poco toda su transformación de jugador para ser entrenador de porteros y esto y aquello. Y en todo este tiempo de pandemia, uno ha también tenido que ver muchos congresos y muchas charlas y muchas cosas. Entonces, imagínate que ahora algunos equipos, justamente para tener ese conocimiento que algunos de nosotros nos va ganando los años, en ciertas posiciones. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo algunos equipos top? Tienen al entrenador de arquero, ponele, ¿verdad? Gabelo, ¿verdad? Que ya tiene toda su experiencia, pero entrenar arqueros es durísimo, durísimo, ¿verdad? Te entiendo. Pero no lo sacan del staff, llevan a otro entrenador de arqueros que ese es el que patea y el que hace todo, y el Gabelo en este caso está viendo al portero y solo corrigiéndole sobre sus movimientos, que es lo que vos decías. Es que, Guima, es así, es decir, llega un momento que nosotros los años ya nos comen, y es verdad, y se va sintiendo, pero necesita esa frescura de alguien que, y ese muchacho que está pateando, se está retroalimentando una cantidad que después va a hacer la función de Gabelo. Claro, y va a ser otro, que entonces esa estructura se va a mantener siempre. Y eso es lo que a nosotros nos ha costado. Acá nosotros, si nos organizamos más en Liga Menor, en poder desarrollar más el desarrollo de inteligencia, llamo yo, porque después también va el tema del desarrollo muscular y el tema bueno, es que todos los biotipos son diferentes y esa es la parte. Yo, por referencia mía, a mí me ayudó la vida. ¿En qué me ayudó? En ser pequeño. Siempre fui un tipo que tuve que andar alerta de ver cómo superaba obstáculos, porque siempre era el pequeñillo, el enano, todo. Entonces me amenazaba a todo el mundo, entonces yo, cuando me daban la espalda, ya les robaba. Entonces eso me ayudó a ser un poco más pícaro en esas situaciones, pero la vida me indujo a eso, o a ver cómo sobrevivía yo ante esas circunstancias. Pero que fue lo importante, que yo me conocí quién era yo, cómo sobrevivir ante esas circunstancias. En el primer clásico, ahora, esa no la hemos contado, ¿eh? Primer clásico que juego yo, la Vuelta a Saprissa, el hombre
me dejó por todos lados, me pateó intimidándome. No. Esa no la ahí hay te voy a mandar una foto que una vez me hicieron llegar, ¿cierto? ¿Qué Pero partido? si papi no pateaba a nadie. No, pues seguro como era el novato de la abuela y andaba ahí este día, se agrandó ese y me agarró a patadas, que bueno. Pero pues esa parte yo ya la tenía porque me pasaba en el barrio, todo el mundo me quería pegar por chiquitillo, entonces yo aquí, y que me ayudó la dinámica mía era que yo no paraba, entonces mientras el otro paraba yo seguía corriendo, entonces me ayudó a sacar la diferencia. Claro. Entonces, Y después me agarró. Ajá. Después me agarró Hernán Sonce y me dice, sí, le estás pegando a este güey acá. El negro me ayudaba. Pero voy al tema en que ya uno te va conociendo. Imagínate, desde pequeño ya uno, y si ya uno a los 16 sabe cuál es mi biotipo, soy rápido, soy driblador, me conozco más yo como dónde sacar. Por ejemplo, todo el mundo me habla de Messi. Messi, ¿qué es la inteligencia de Messi? Él de medio campo me la traza, él da un toque, la devuelve, se va comando a la derecha. Cuando recibe ahí y agarra esa famosa diagonal que agarra, y ya le educaron para sacarle provecho. Entonces él no se desgasta haciendo el mismo Maradona. Maradona usted le da la bola en el marco de él y él venía driblando y no se le daba a nadie hasta llegar al otro allá. Yo no sé cómo hacía, pero era un superdotado. Ese tipo hacía 10, 15 arranques por tiempo, sin darle la bola a nadie, y todo el mundo le metía patadas y llegaba ahí. Messi lo educaron más a saber dónde tenía él la ventaja y poder meter y hacer la diferencia, que es lo que lo ha llevado, y con menos desgaste, y se ha protegido más, y todavía con 33 años, no sé si ha tenido lesiones tan serias, pero a Maradona sí, pero es que él no se la quitaba. Y todos, Oscar, todos ustedes, ¿verdad? Los bajitos tenían pie pequeño. Sí, no está bien. Una vez le preguntaron a Rivelino, ¿verdad? A Rivelino de Brasil, claro. 70, que pateaba con un... Entonces le preguntaban, pero ¿cómo hace usted? Si Rivelino calzaba 38. No, sí, 37, 30, era un pie pequeño. Igual a mí. ¿Verdad? De ahí sacaste el fútbol, vos, yo creo. Y pegaba tremendo. Oscar. Yo me puse a ver los videos porque le hicieron una entrevista a Tostado. Uh-huh. Ahí le hicieron una entrevista a Tostado del no sé qué, porque era como el aniversario también de la final que ellos le ganan a Italia. Sí, 4-1. Ese sí. Se lo voy a mandar a Oscar ahora. No, me puse a ver el resumen y Rivelino, yo por lo que vi del resumen, una barbaridad de jugador. Ese fue el equipo que, bueno, yo creo que a todos nos motivó para pensar estar en un mundial. Pues yo me acuerdo ver ese campeonato mundial y yo quiero estar ahí. Es decir, es una alimentación de pero Oscar, vos tenías 6 años, una cosa así, sí, ¿verdad? pero tuve la dicha que mi abuelo compró un televisor para esa época. Y yo ver el partido con todos los tíos míos, y papi era muy fiebre, papi brasileño. Ajá. Y entonces ver todos esos partidos, la forma en que se vivía, porque es que antes la época esta era más de fútbol, no había básquet, no había voleibol, no había otras maneras de entrenar, sino que todo era en la pulpería, en todo lo era fútbol, o en el mismo barrio, la selección del cantón era como un equipo de primera para uno, entonces era donde uno se retroalimentaba. Entonces esa parte yo creo que desgraciadamente también se ha perdido, o se ha perdido más en esencia en el pueblo. Tal vez el hecho de ir a los mundiales ha motivado a que mucho chiquillo pues quiera ser futbolista, pero en ese tiempo como que era más puro. No, lo que pasa es que ha motivado a Oscar antes la motivación nuestra era jugar en la mejenga del pueblo, ahora ya es irse para Europa. Sí, pero acordate, yo me acuerdo de una anécdota, cuando eso hacían esas jugadas los brasileños, terminaba el partido y uno iba ahí a la par, ahí a ver cómo ha hecho el brasileño para hacer la jugada, y uno empezaba, y ya empezaba hasta que le salía alguno de todos, y entonces ya ese era, y todo el mundo se picaba por ver cómo era la... Sí, es verdad. Oscar, tiempo muy bonito. Oscar, siempre nos pasa lo mismo, ¿verdad, Celso? Sí. Vamos a tener que hacer un segundo tiempo y aprovechar cuando bajes aquí a San José o a Belén, ¿verdad? Porque estoy es rara vez que bajas, ¿verdad? Así que... Mira, estoy cada 14, cada 15, voy y vengo. Aquí la mujer es la que en cualquier momento me da el divorcio, pero no ha sabido aguantar, gracias a Dios. Oscar,
Encantadísimo, man, encantadísimo que No, nos hayamos ahí, podido ver y conversar. segundo, tercero, cuarto tiempo. Vamos a la orden. Porque cuando te veía las concentraciones que estábamos allá en el Mundial, yo dije, ni le hablo porque sé que está en otra sintonía. Es duro, ¿eh? Es duro. Sí, Más sí, cuando las sí, cosas sí. no salen, duele y uno lo mastica y trata de Claro, ver por dónde. yo te conozco, claro. Es difícil y son circunstancias. En veces salen, en veces no, pero sí tratamos de hacerlo lo mejor. Bueno, ahí está el flaco también dentro de las circunstancias, pero no era fácil. No es lo mismo jugar un mundial en Sudamérica que jugarlo en Europa. Totalmente. Ese es otro. Hay un montón de temas que en algún momento también quedan ahí. Que son parte de las vivencias y que sí tienen injerencias en alguna manera en ciertas circunstancias. Pero no, hay y gente cuando vengas, eso no lo entiendo. avísame de verdad para mostrarte esa Celso Davío. Yo creo que te podría interesar verla y la podemos conversar con calma. Ok. Listo. No, muchas gracias. Y yo, o sea, yo sé que digamos, es difícil cuando se pierde, ¿eh? Cuando se pierde es jodido y eso, pero sí le puedo decir con toda seguridad que lo que aprendimos con usted también es algo que nos vamos a llevar todos, así que muchas gracias ahí por dedicarnos el tiempo aquí a mi tata y a mí para hablar un poquillo de fútbol que nos gusta. Y es que la vida es así, del viejo que está ahí, igual uno le aprendió, igual uno transmite y esa es la parte linda, el ir dejando algo que le quede, ya con eso ya uno se siente gratificado de que hizo un trabajo donde alguien se alimentó y eso pues ya le da tranquilidad a uno. El tema es cuando no dejas nada de eso. Y eso pasó, se lo aseguro. Totalmente. No estamos. Muchas gracias, cabrón. Cuídese mucho, Oscar. Ojo lo de la paternidad. Profe, usted dice eso. Mi tata el otro día en una entrevista dice que quiere ser abuelo antes de ir al mundial. Hoy lo leí. No, pero ya estás en la etapa bonita. Estás en una etapa bonita para tomar decisiones. Bueno, pero yo no he dicho quién. Tiene un hermano, ¿no? También, sí, tiene un hermano también. No. Qué lindo, la dejan en el aire. Yo tengo 4 y no, hotel 5 estrellas. Ninguno quiere nada. Así pasa. Son otra generación ustedes. Bueno, por dicha quieren quedarse con uno, man. El problema es cuando quieren jalar, güey. Sí, pero no, bien. Bueno, encantado y muchas gracias, Ollano. Un abrazo, Oscar. Okay, hasta luego. Suerte ahí, cabrón. Un abrazo. Saludos, chao, pura vida. Chao. Bueno, ahí ve lo que genera. Ve lo que genera o lo que generó y lo que sigue generando toda la gente que estuvimos en el 90, ¿verdad? Es decir, y además otra cosa muy tuane, ¿verdad? Que es que independientemente de las rutas que cada quien haya ido tomando después de eso, de cómo estas experiencias te quedan marcadas por vida, ¿verdad? Así como la que ustedes vivieron en el 2014 les va a quedar marcada de por vida y el cariño que uno va teniendo de toda la gente que estuvo ahí, ¿verdad? Y eso para al final de cuentas es lo que uno se lleva, eso es, ¿verdad? Sí, no, es una experiencia tan linda para todo mundo, para quien va a entrenar, para quien juega, para quien lo ve como aficionado. Digamos que es inevitable también no disfrutar de eso. Yo creo que bueno, que el profe también decía eso, ¿verdad? Que él quería, digamos, mostrar todo lo que tenía y que Bora le decía, pero usted dentro de un plan. Entonces eso también, digamos, lo lleva a uno también a pensar que él se mostraba dentro de la capacidad que daba la selección, que daba el equipo, y eso, él conocía su rol, y eso era muy interesante. Y bueno, Oscar siempre ha sido una persona, yo creo que de fútbol, que tiene un conocimiento muy amplio, y era con los que yo me quedaba después de los entrenamientos con Hernán. Yo me quedaba con él y Larrea trabajando porque yo le pedía, que era lo que usted me decía siempre, que pidiera trabajo extra.
y él era de los que se quedaba junto con la Riva de lo que fuera, control, remate, timing, pues lo que fuera, y él como formador, digámoslo así, también tuvo mucho impacto en muchísimos jugadores también, ¿verdad? Porque muchos jugadores también que él dirigió, pues dieron un salto de calidad también tremendo. No, y que vuelva al fútbol, ¿verdad? Porque en el caso de él como de otros, yo lo conozco y sé que ya le empieza a picar un poco el gusanillo y ojalá pronto lo tengamos de vuelta ya dirigiendo una vez más. ¿Sabes qué sería bueno tener un día a Bora? Vamos a intentar buscar a Bora, a ver si en qué lado está, porque sí, Ricardo, hay que ponerle GPS, ¿ah? Ese sí, hay que buscarlo. Pero bueno, a ese sí, y si uno lo busca, ahí van a ser 3 horas fácil, pero fácil. Bueno. Chel, cuídese mucho. Está bien. Ok, hablamos entonces. Bueno, pura vida. Chao, un abrazo. Chao.